Siendo hoy día miércoles 17 de junio, continuamos con nuestra serie de mensajes después de las tinieblas, la luz. El mensaje de hoy día tiene como título específico: Tu tristeza se convertirá en gozo. Un mensaje que no tengo la intención de finalizar hoy día, porque quiero estudiarlo con más detalle en los momentos que vamos a leer a continuación en el Evangelio de Juan capítulo 20. El mensaje que hoy día comienzo, dentro de este gran título general que es Después de las tinieblas la luz, el título del mensaje hoy día, que se basa en el Evangelio de Juan capítulo 20, de los versos 19 al 23, se llama Tu tristeza se convertirá en gozo. El día miércoles pasado terminamos con Lucas 24. Pasamos bastantes semanas estudiando lo que sucedió aquel primer día de la semana desde la óptica del evangelista Lucas, el médico amado. Y Lucas 24, todo el capítulo 24 nos narra con muchos datos, con mucha información, nos narra lo que sucedió aquel primer día de la semana de resurrección, desde el amanecer de ese domingo hasta el atardecer o hasta el final de ese día domingo. Y terminamos específicamente esa serie de encuentros que el Señor Jesucristo tuvo primero con las mujeres, con María Magdalena, el encuentro que tuvo el mismo Señor Jesucristo con estos dos discípulos que van caminando de Emaús, esa pequeña aldea cerca de Jerusalén, y posteriormente Lucas capítulo 24 termina con esa última reunión, esa primera reunión, podemos decir, del Cristo resucitado, que es el encuentro que tuvo ese primer día de la semana, ese día domingo, que lo tuvo al atardecer. Eh, que es el anochecer del día judío, pero para nosotros sería el atardecer. Recuerden que el día judío se termina a las 6, 7 de la tarde y no a la medianoche como es nuestro sistema occidental. Así que en ese último encuentro, recuerde que el Señor va, les abre las escrituras, les muestra que era necesario que Él tenía que padecer, morir, resucitar y que también era necesario que este mensaje del Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados, debía predicarse a todas las naciones. Y estos apóstoles, estos discípulos, debían ser testigos de estas cosas, debían ser un testimonio viviente, oral y vivo de este Evangelio, muerte y resurrección de Cristo. Y ellos debían ser testigos hasta tal punto que iban a convertirse en mártires, aunque la palabra mártir en un principio no significaba morir, sino ser testigos legales o forenses. Posteriormente ellos como testigos dieron su vida por este evangelio. Pues bien, terminamos esta reunión, este último encuentro de Cristo el primer día de la semana, y Lucas termina ahí su evangelio. Hay un pequeño final que hace alusión a ya el día en que Él asciende. Y ahora vamos a trasladarnos, por favor, a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, si puede ir ahí en sus Biblias, puede abrir, por favor, su Nuevo Testamento en Juan capítulo 20 o puede escucharlo. Y a propósito de estos estudios, también ya estudiamos los versículos anteriores cuando tuvo este encuentro con María Magdalena, ya que lo estamos estudiando cronológicamente, eso fue muy al principio en la mañana, y ahora ya nos saltamos a Juan capítulo 20, del versículo 19 al 23. El título del mensaje es Tu tristeza se convertirá en gozo. Y así dice el texto bíblico, Juan 20, versos 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es un texto muy corto y en estos 5 versículos hay algunas frases que son muy sencillas y gratas de digerir. Ya hay algunas, especialmente al final, que son un poco más difíciles, algunos conceptos ahí que han causado controversia. Y obviamente no podemos hacer el quita a esto y vamos a explicarlo en su momento, ¿ya? Pero principalmente verso 22 nos podemos preguntar qué significa esto de recibir el Espíritu Santo. No habría ningún problema, ¿cierto? Pero después en el día de Pentecostés otra vez viene el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo interpreta la Escritura. Y también esta famosa frase de Jesucristo a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, o como lo dicen otras versiones, por ejemplo la NBI, la Biblia de las Américas, que lo traduce así, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados. Vamos a llegar a ese momento, pero eh, en este encuentro que tiene el Señor Jesucristo, según la óptica y la perspectiva de Juan, el discípulo amado, es el mismo momento, es la misma reunión que ya estudiamos según Lucas capítulo 24 y también Marcos 16, uno o dos versículos, ¿ya? Recuerde que los 4 evangelistas nos narran estos acontecimientos y estos eventos, tanto de la vida de Cristo como de su muerte, de su resurrección y de su ministerio post-resurrección. Pero obviamente estos 4 escritores, estos 4 evangelistas, no están copiándose el uno al otro el relato. Cada uno nos cuenta desde su propia perspectiva, desde su propia óptica. Nos cuentan, nos relatan y nos escriben lo que ellos vieron o escucharon que sucedió en cada uno de estos eventos. Algunos repiten con exactitud los eventos y hay otros en ciertas circunstancias que nos agregan información nueva, diferente. Algunos repiten y otros aportan. Pero no es solamente por la perspectiva o por el testimonio que ellos recibieron. Por ejemplo, Juan y Mateo son testigos de primera fuente, porque tanto Mateo como Juan fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Pero Juan Marcos y Lucas no fueron o no fueron parte de estos primeros discípulos, por lo tanto ellos reciben su información de otras fuentes privilegiadas, como por ejemplo María, la madre de Jesús, Pedro, etc. Entonces ellos no solamente nos narran su óptica y su perspectiva, sino que también ellos tienen una agenda, si podemos decir en un vocabulario más actual para que usted lo entienda. Cada evangelista armó sus evangelios o sus escritos, que son más que biografías, ellos arman su relato del evangelio de la vida de Cristo de acuerdo a la agenda que ellos tienen o de acuerdo al propósito y a la finalidad que tienen en su mente al describir los eventos en la vida del Señor Jesucristo. Los que nos acompañaron el año pasado a nuestro curso bíblico de los días lunes probablemente recuerden esto con más detalle. Entonces, Mateo cuando escribió su evangelio
tiene un propósito al escribirlo, escribir de manera principal a los judíos. Marcos también tiene su propósito, tiene su público objetivo al cual escribir, en este caso los romanos o los oyentes, los creyentes con una cultura más romana. Lucas también tiene en mente un público objetivo más helénico, más pensando un poco en lo griego, y finalmente Juan un público más universal, escribiéndole a todos sin excepción. Pero no solamente tienen públicos en común, tienen agenda o propósito, sino que ellos también en base a este propósito o agenda estructuran y organizan sus relatos. Por eso que algunos a propósito omiten ciertos eventos o ciertos discursos del Señor Jesucristo, porque lo que ellos agregan y escriben es de acuerdo a lo que ellos tienen como propósito o agenda, ¿ya? Entonces, este evento que estamos narrando, esta reunión que tuvo el Señor Jesucristo resucitado con los suyos en el atardecer de ese primer día de la semana, Marco nos dice algo muy breve. Lucas, que ya lo estudiamos con detalle, nos dice otra cosa. Y Juan ahora, aunque es lo mismo que estudiamos en Lucas 24, omite algunos detalles, pero nos agrega otros detalles muy importantes. Así que lo que vamos a estudiar en Juan 20, del 19 al 23, es el mismo evento, la misma reunión, el mismo encuentro que tiene el Señor Jesucristo al final del capítulo 24 en Lucas. Por ejemplo, Lucas nos dice que en ese momento cuando él cruza las paredes o la puerta de esta habitación donde estaban los discípulos reunidos, él le muestra sus manos, su costado y pide algo para comer, porque el propósito de Lucas es mostrar que quien está al frente no es un espíritu, un holograma, una transfiguración, sino que es el Cristo resucitado de manera corporal. Sin embargo, Juan omite este tema de la comida porque está preocupado de mostrarnos otros temas, el tema de la paz, el tema del gozo, esta gran comisión, esta embajada a la cual les destina el Señor Jesucristo, y hace un mayor énfasis que Lucas en, en esta entrega anticipada del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que Juan 20, del 19 al 23, es la misma reunión que vimos en Lucas 24. Voy a leerlo de nuevo. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el mismo día de la resurrección de Cristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban ahí en Jerusalén, estaban reunidos por miedo de los judíos. Recuerde que Cristo muy temprano se le había aparecido a María Magdalena. La primera persona a quien se le aparece el Señor Jesucristo es a una mujer y una de sus seguidoras más fieles, María Magdalena. Después él va y se encuentra con estos dos discípulos que caminan a Emaús. Se recuerda que les enseñó, los reprendió, les enseñó, comió con ellos y después regresa de manera sobrenatural, rápido, de Emaús, la aldea, recorre 11, 13 kilómetros y va a Jerusalén y va a este encuentro, a reunirse con los discípulos que estaban en este lugar encerrados. ¿Y por qué estaban encerrados? Nos dice Juan. Estaban ahí reunidos por miedo de los judíos o porque tenían miedo de los líderes judíos. Recuerde que Pedro había negado a Cristo en aquella última noche antes de ser crucificado, le negó a Cristo 3 veces. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de lo que los líderes judíos podían hacerle a su integridad física. Eh, Así lo dice Marco, con un poco más de crudeza. Marcos 16, 14. El mismo momento del día, la misma reunión. Finalmente se apareció a los 11 mismos, dice Marcos 16, 14, y estando ellos sentados a la mesa, Jesús les reprochó
les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ellos están con miedo, encerrados. A diferencia de las mujeres, se recuerda que habían salido a ver el cuerpo de Cristo. Pero están los discípulos encerrados, con miedo, y el miedo había sido provocado por su incredulidad y dureza de corazón para creer lo que los profetas, lo que Cristo vivo, los ángeles, las mujeres habían dicho que Él estaba resucitado. Y así lo dice Lucas 24:37, recordando lo que ya estudiamos. Entonces, en ese mismo momento, cuando Cristo se encuentra con ellos que están reunidos por miedo de los judíos, dice Lucas 24:37, entonces espantados y atemorizados, pensaban ellos, los discípulos, que estaban viendo un espíritu. Entonces, en ese momento, Juan 20:19, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les saluda con esta frase, que aquí en Juan es sumamente importante. Les dice, paz a vosotros. Y se lo dice en dos oportunidades, en el versículo 19 y después en el verso 21. Dos veces les dice el Señor. Así que no es tanto un saludo, sino un énfasis que el Señor quiere poner en la vida de sus discípulos. Primero, están con miedo, están incrédulos, están espantados, están atemorizados. Él les pregunta, según Lucas 24, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos que eran pensamientos de duda, de turbación. Entonces, no hay mejor manera que cuando se enfrenta a ellos, lo primero que les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando dice verso 20, Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, es decir, cuando les dijo paz a vosotros, dice que él les mostró las manos y su costado. Le mostró las manos y su costado. Y así también lo describe Lucas. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos. Juan nos dice que se las mostró y Lucas nos dice las palabras que dijo Cristo al mostrar. Miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Toquen, palpad, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y así dice Lucas, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y aquí empatamos y hacemos el enlace justamente con la frase de Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho todo esto, paz a vosotros, miren mis manos, ¿por qué están turbados? Después de la reprensión, les mostró las manos y el costado. Y mire la consecuencia. ¿Qué es lo que dice al final del versículo 20? ¿Qué dice al final del verso 20? De ahí viene el título de nuestro mensaje que comenzamos hoy día. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerda el título de nuestro mensaje de estos dos o tres estudios que vamos a tener de Juan 20. Tu tristeza se convertirá en gozo. Esta frase no es mía, es del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Cristo les dijo a sus discípulos en el discurso del aposento alto, la última noche antes de morir, Él les dijo a sus discípulos, tu tristeza se convertirá en gozo. Y aquí lo estamos viendo. Viene el Señor Jesucristo rápidamente, de manera sobrenatural, de la aldea de Maús. Y antes que termine el día, porque Cristo quiere que todo esto suceda, como nos dice Juan, en aquel mismo día, en el atardecer, eh, la noche de ellos, el atardecer nuestro, el primer día de la semana, Él se traslada de Maús a Jerusalén para encontrarse, para reunirse con sus apóstoles, con sus discípulos atemorizados, turbados, espantados, incrédulos, y viene Jesús, les saluda, les invita a comprobar que el que está al frente no es un espíritu, que es
Él, el Cristo resucitado. Y una vez que Él les muestra sus manos, sus pies atravesados, su costado con la cicatriz o con la herida, ¿qué es lo que sucede en los discípulos? Ellos se convierte su tristeza en gozo. De las tinieblas son llevados a la luz. De la incredulidad son llevados a la fe. Y eso lo vamos a ver con mucha más potencia cuando más adelante en Juan 20, un discípulo incrédulo como Tomás se transforma en creyente. Así que cuando decimos de las tinieblas a la luz, estamos incluyendo toda esta transformación, todo este cambio, todo este mudar del juicio a la salvación, de la muerte a la resurrección, de las tinieblas a la luz, del pecado, del rechazo, por ejemplo, de Pedro, al perdón y la restauración de Pedro, de la tristeza al gozo. Cristo se los había prometido, tu tristeza se convertirá en gozo, de la turbación a la paz. Y así podríamos seguir eh, ilustrándolo en un sinnúmero de frases, pero que representan este cambio, este mudar del corazón, del alma, del espíritu, del pensar de los apóstoles y del sentir de los apóstoles. Cristo se presenta a ellos en ese primer día de la semana. Mire todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos enseñado solamente de un día, el primer día de la semana. Eh, él se encuentra, se presenta a ellos y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esa es la frase clave eh, que yo quiero destacar como clave. Tu tristeza se convertirá en gozo. Pero hay 5 puntos. Hay 5 puntos, hermanos, que quiero y hermanas que quiero presentar. Juan 20, tu tristeza se convertirá en gozo. Versos 19 al 23. Y hay 5 puntos que quiero rescatar de este texto, de estas palabras del apóstol Juan, el discípulo amado, y son 5. Primero, el día del Señor. No podemos pasar este énfasis en los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas no dudan en decir que todo esto está ocurriendo el primer día de la semana. Por eso, punto 1, el día del Señor. Punto 2, la paz de Dios. Número 2, la paz de Dios. En todos los textos Jesucristo se presenta y les saluda con el típico saludo del shalom, pero que significa paz a vosotros, pero es la paz de alguien. Cristo no está saludando como un mero acto de formalidad, de educación. No, no. Cristo saluda con un propósito real en ese saludo. Él quiere transmitir y quiere llevar a sus apóstoles que están turbados, están aterrorizados, les quiere poner su paz. Segundo punto, la paz de Dios. Tercero, el gozo del Señor. Como recién lo leímos, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que esta no es mi agenda. El tema del gozo que estamos viendo los jueves y los domingos, los cultos familiares, ha estado íntimamente relacionado con lo que hemos venido enseñando y eso no es manipulado, no es forzado a encajar. El día domingo estudiamos el Salmo 16 y también hablaba, se recuerda, me mostrarás la senda de la vida, Salmo 16, 11, en tu presencia. Le dice David a Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dice Filipenses 4? El gozo viene por la presencia del Señor. Y aquí
sin que nos hayamos propuesto. ¿Qué es lo que nos dice Juan capítulo 20? Ellos se regocijaron una vez que están disfrutando la presencia real, física del Señor. Entonces no puedo pasar por alto, aunque suene repetitivo, pero el texto me dice esto, que ellos se regocijaron viendo el gozo del Señor, número 3. Número 4, la comisión del Señor. Hay una comisión, dice el versículo 23, perdón, el 21. Dice, paz a vosotros. Segunda repetición del paz. Y les dice el Señor Jesucristo, como a mí me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Aquí hay una comisión, como las comisiones de servicio, como encomendar, como la encomienda que usted manda, despacha desde un lugar del país, ¿verdad? O si usted compra algo en Amazon, allá en Estados Unidos, China, lo toman, lo encomiendan y lo llevan al destinatario o al destino. En este caso, el Señor Jesucristo habla de la comisión del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo? El Padre me envió a mí. Yo soy el primer apóstol. De hecho, en algún momento de la Escritura se describe y se denomina, se llama a Jesucristo como apóstol, como enviado, en un sentido técnico, es decir, el apóstol con mayúscula, pero también en un sentido del oficio, es decir, como no solamente como el primer apóstol o el apóstol principal de Dios Padre que llevó su mensaje de salvación, de redención, de perdón de pecados a la humanidad, sino también como apóstol con minúscula, es decir, como un mensajero de Dios llevando un mensaje. Y esta comisión es primero del Padre al Hijo y del Hijo a sus apóstoles, ¿ya? Aquí Cristo le está hablando a los que en ese momento están reunidos. Así que debemos estudiar en su mérito lo que Cristo le está hablando a esos discípulos y a esos apóstoles. No nos está hablando a nosotros de manera directa para poder interpretar correcto qué significa esto de soplar y recibir el Espíritu Santo, qué significa esto de remitir, de retener los pecados. Obviamente está hablando a los apóstoles y estos apóstoles son comisionados por el Señor. Por eso el cuarto punto es la comisión del Señor. Y después el mismo Cristo al final él encomienda a todos los discípulos, a todos sus seguidores, a esta embajada. Y este es el concepto que después quiero destacar. La comisión del Señor es una verdadera embajada. Hay un reino de los cielos, hay una república, una patria celestial. Como dice Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay un gobierno espiritual en los cielos, donde está el Padre, el Hijo gobernando. Y Él ha puesto una embajada en la tierra, una representación, y esa embajada es su iglesia. Y los embajadores somos nosotros. Hay una comisión del Señor. Y número 5, que no podemos obviar esto, el regalo del Espíritu Santo. Número 5, el regalo del Espíritu Santo. Dice el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló el Señor Jesucristo, exhaló su aliento, que sin duda se nos viene a la mente lo que pasó en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando Él sopla aliento de vida en el cuerpo formado de los elementos del polvo de la tierra de Adán y sopla aliento de vida y vino a ser Adán un ser viviente diferente a las criaturas, a todos las otras animales y bestias creadas. Pero también nos recuerda ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo inspirado que llevó a los apóstoles y a los profetas a escribir y redactar la palabra inspirada de Dios. Así que no podemos tampoco obviar todo este eco que tiene el soplar, tanto en la vida de Adán, un ser viviente natural, en cuerpo humano, pero también ese soplo
que Él puso en sus apóstoles para redactar y escribir la palabra de Dios. Así que Juan 20, 19 al 23, título, Tu tristeza se convertirá en gozo, y tenemos 5 puntos. Podrían haber más, pero estos son los 5 que quiero rescatar. El día del Señor, la paz de Dios, el gozo del Señor, la comisión del Señor, tengo los dedos un poco tiesos, la comisión del Señor y el regalo del Espíritu Santo. Lo repito porque siempre hay hermanos que les gusta escribir y hermanas también. El día del Señor, la paz de Dios, el gozo del Señor, la comisión del Señor y el regalo del Espíritu Santo. Y estos 5 puntos, hermano, estos 5 aspectos que Cristo está aquí tratando con los suyos en ese primer día de la semana, el día del Señor, el día que le pertenece, que es del dominio, de donde viene nuestro nombre en latín domingo, que le pertenece, que es de su dominio, el día del Señor, el domingo, que viene del latín, como les dije, transliterado obviamente al español. Y en estos 5 conceptos, cuando disfrutamos del día del Señor, del día de la resurrección, cuando podemos disfrutar, vamos a estudiar después, cuando podemos disfrutar la paz con Dios y la paz de Dios, cuando disfrutamos de ser embajadores, de ser comisionados por el Señor para llevar las buenas nuevas, como lo decía en otras palabras Lucas 24, y ustedes son testigos, es decir, cuando podemos disfrutar el hecho de ser testigos y cuando podemos disfrutar del regalo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la morada de Dios mismo, del Dios Trino en nosotros, como una promesa que disfrutamos por medio de Cristo, sin ninguna duda el punto central será que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y me gustaría entonces que al enfocarnos en estos aspectos, en estos puntos, en estos atributos que destaca aquí Juan 20, del 19 al 23, podamos hacer lo mismo que los discípulos en el verso 20. Juan 20, 20, muy fácil ahí de recordar. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí, estos son tiempos difíciles, estos son tiempos de temor, son tiempos de terror para algunos, de pánico, son tiempos de espanto, son tiempos de turbación. Yo estoy leyendo exactamente las palabras ahí de Lucas 24, de Marcos 16 y de Juan 20. Son tiempos de turbación, de ansiedad, de miedo, de muerte para algunos y de tristeza, días de tinieblas. Y es precisamente, hermanos, donde el Señor nos llama por medio de Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Y aquí nos dice Juan 20:20, y los discípulos se regocijaron, pero solamente su tristeza se convierte en gozo cuando disfrutan de la presencia del Señor. Es solamente viendo al Señor, disfrutando la presencia del Señor, es que los discípulos se regocijan y que su tristeza se convierte en gozo, su derrota en victoria, su temor en poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo finalmente todo lo que estamos estudiando está unido? Esa era la esperanza del salmista en el Salmo 16. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Por eso, hermanos, tomamos la decisión desde un principio, desde marzo, que dejamos de reunirnos, de no hacer mensajes motivacionales, emocionales, hablando de la pandemia, hablando de esto, de esto, otro. Lo hemos tocado en algún momento tangencialmente, ¿verdad? Hemos pasado por el lado. Pero hermanos, lo que hemos querido, según la palabra de Dios, es enfocarnos en la persona de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hemos querido mirar a sus atributos porque solo mirando
a Cristo, solo mirando al Señor, solo disfrutando de su presencia, es que podemos tener paz, podemos tener gozo y contentamiento. No hay otra esperanza para un pueblo perdido, aterrorizado, atemorizado y turbado que disfrutar la presencia del Señor. Pero usted me dirá, es que los discípulos lo vieron y lo tocaron. Bueno, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos la palabra de Dios. Aquí nos regocijamos viendo al Señor. Así que esta es la introducción, este es el vistazo general a este momento de Lucas 20, perdón, Juan 20, del 19 al 23, y estos 5 puntos que Dios mediante iremos estudiando el día domingo, el próximo miércoles y cuando Dios lo permita. Así que hermano y hermana, tu tristeza se convertirá en gozo solamente cuando podamos disfrutar en su presencia, en la presencia del Señor, la plenitud del gozo.